Hay una pregunta que casi nadie se detiene a mirar en serio. No porque sea difícil, sino porque es demasiado peligrosa para el juego. La pregunta es simple, incómodamente simple. ¿Quién soy yo? No qué debería hacer con mi vida. ¿Quién soy yo? El juego, llámalo mente, ego, mundo, sistema, funciona perfectamente mientras esa pregunta no se haga de verdad. Mientras estés ocupado resolviendo problemas, mejorando tu historia, defendiendo tu personaje, porque el juego necesita un centro, un alguien que se crea real, un punto desde el que todo parece ocurrir, y ese punto es el yo. Por eso esta pregunta no suele aparecer en momentos cómodos, aparece cuando estás cansado, cuando algo se rompe, cuando ya no te sirve seguir actuando. No es una pregunta espiritual, es una fisura. Ramana Maharshi lo vio con total claridad. No necesitas cambiar el mundo, necesitas investigar quién cree estar en él. Y esa investigación no es un análisis, no es una reflexión bonita, es una mirada directa. La mente odia esta pregunta, porque la mente vive de respuestas, de definiciones, de etiquetas. Pero aquí no hay respuesta posible. En cuanto intentas contestar, soy este cuerpo, soy esta mente, soy esta historia, algo dentro de ti sabe que eso no es del todo cierto. Y ahí empieza la incomodidad, desde la hipótesis de la simulación. Imagina esto. Un juego inmersivo solo funciona si el jugador se confunde con el avatar. Mientras cree que es el personaje, todo es urgente, todo es dramático, todo es personal. Pero el momento en que el jugador se pregunta, ¿quién está jugando? El juego no se rompe, pero pierde su poder absoluto. Eso es exactamente lo que hace esta pregunta. No destruye la vida, no te saca del mundo, no te vuelve indiferente, pero descoloca el centro. Por eso da miedo, porque no sabes qué quedará si el yo deja de ser tan sólido. Y por eso es tan rara, porque casi todo en la vida te empuja a mirar hacia afuera, a los problemas, a los objetivos, a las historias. Pero esta pregunta hace lo contrario, te obliga a girar la mirada hacia el que está mirando. No para encontrar una respuesta, sino para ver si realmente hay alguien ahí, tal y como lo has creído siempre. Este vídeo no va de aprender algo nuevo, va de atreverte a mirar lo que siempre ha estado operando en silencio. Porque el juego puede soportar casi cualquier cosa, excepto que mires quién cree estar jugando. Y cuando esa mirada empieza, aunque sea por un instante, algo fundamental se afloja. No sabes todavía qué es, pero sabes una cosa, ya no estás jugando exactamente igual. Cuando escuchas la pregunta ¿quién soy yo?, la mente hace lo único que sabe hacer, buscar una respuesta. Empieza a revisar recuerdos, ideas, roles, conceptos espirituales incluso. Soy mi cuerpo, soy mi mente, soy consciencia, soy el observador. Y sin darte cuenta, has convertido la pregunta en otro pensamiento más. Ahí es donde casi todos se quedan atrapados. Porque la autoindagación no va de responder, va de mirar. Ramana Maharshi insistía en esto con una claridad brutal. La pregunta ¿quién soy yo?, no es para obtener una definición correcta, es para volver la atención hacia la fuente del yo. En el momento en que respondes, ya te has ido. Porque cualquier respuesta es algo que puedes observar, y lo que puede ser observado no puede ser lo que eres. Este es el punto donde la mente se frustra, porque se da cuenta de algo inquietante. No puede ganar este juego. Si dice, soy el cuerpo, ves el cuerpo. Si dice, soy la mente, ves los pensamientos. Si dice, soy la consciencia, ves incluso esa idea. Todo aparece, y tú lo estás viendo. Entonces, ¿quién es ese tú? Aquí la indagación deja de ser cómoda, porque no te ofrece un nuevo lugar en el que apoyarte. Te deja sin suelo conceptual. Desde la hipótesis de la simulación, esto sería como intentar encontrar al jugador mirando dentro del avatar. Solo encuentras estadísticas, habilidades, datos del personaje, pero nunca al jugador. No porque no exista, sino porque no está en el mismo plano. Buscar una respuesta es seguir jugando dentro del sistema. La autoindagación verdadera es mirar desde fuera del personaje, aunque no sepas todavía qué significa eso. Ramana decía algo muy simple que suele pasar desapercibido. Cuando el yo se busca, no se encuentra.
Y eso no es un fracaso, es la clave, porque en ese no encontrar, la mente se queda quieta por un instante. No sabe a dónde ir, no sabe qué decir, y en ese silencio breve, sin respuesta, sin definición, sin identidad, algo se revela sin palabras, no como una experiencia espectacular, no como una visión, sino como una certeza muy íntima. Lo que eres no puede ser pensado. Por eso la pregunta rompe el juego, porque el juego necesita respuestas, necesita historias, necesita identidades, y esta pregunta, cuando se hace de verdad, no te da nada a lo que agarrarte, te deja solo con mirar. Y ese mirar, aunque parezca pequeño, es el primer gesto fuera del personaje. Ahí no has despertado, no has entendido nada, pero algo muy importante ya ocurrió. Dejaste de buscar, dentro del juego, lo que nunca estuvo ahí. Con el tiempo, la pregunta, ¿quién soy yo?, se volvió famosa. Demasiado famosa, tan famosa que empezó a ser malentendida. Muchos la repiten como un mantra, otros la usan como una técnica mental, otros buscan una experiencia especial repitiéndola una y otra vez. Pero Ramana Maharshi nunca quiso decir nada de eso. Cuando Ramana hablaba de autoindagación, no hablaba de preguntarte algo constantemente. Hablaba de volver la atención hacia el que pregunta. Y esto es clave, no es decir mentalmente, ¿quién soy yo?, como si fuera una afirmación poderosa. Eso sigue siendo pensamiento hablando con pensamiento. Ramana se refería a algo mucho más simple, y por eso mismo, más difícil de sostener. Cuando aparece un pensamiento, una emoción, una sensación de yo, mira de dónde surge. No la sigas, no la analices, no intentes cambiarla. Solo pregúntate, muy suavemente, ¿a quién le aparece esto? Y quédate ahí. Al principio parece que no pasa nada. La mente se impacienta. Quiere resultados, quiere una señal clara. Pero la indagación no funciona por acumulación, funciona por desplazamiento. Desplaza la atención del objeto al supuesto sujeto. Y cuando haces eso, empiezas a notar algo extraño. El yo no aparece como una cosa sólida, no tiene forma, no tiene lugar, no tiene consistencia. Aparece como una sensación vaga de ser alguien, pero cuando intentas mirarla directamente, se disuelve. Ramana lo describía de una forma muy precisa. El ego es como un ladrón que desaparece cuando se le ilumina con una linterna. No porque lo destruyas, sino porque nunca fue lo que parecía. Aquí es donde la autoindagación deja de ser una práctica y se vuelve una experiencia viva. No estás intentando llegar a una conclusión. Estás viendo, una y otra vez, que el yo que creías ser no se deja encontrar. Y eso, aunque al principio desconcierta, tiene un efecto profundo. Empieza a aflojar la identificación. Empieza a debilitar el centro del juego. No porque hayas entendido algo nuevo, sino porque has dejado de dar por hecho algo que nunca fue comprobado. Ramana no prometía iluminación instantánea, prometía algo más honesto. Si miras con suficiente sinceridad, el yo que sostiene el sufrimiento no resiste la investigación. Y cuando ese yo se debilita, el mundo no desaparece, pero pierde su centro imaginario. La autoindagación no te da poder, te quita una carga, no te añade una identidad espiritual, te va dejando sin identidades. Y ahí, poco a poco, sin fuegos artificiales, el juego empieza a cambiar, no porque lo rompas a la fuerza, sino porque has dejado de creer ciegamente en el personaje que lo sostenía. Aquí es donde muchos se pierden, porque la autoindagación no es una técnica para la mente, y la mente siempre intenta convertirla en una. No se trata de sentarte a repetir, ¿quién soy yo?, una y otra vez esperando que pase algo. Eso es solo pensamiento hablando con pensamiento. La autoindagación real empieza cuando algo aparece. Un miedo, una emoción intensa, un pensamiento que dice, yo no puedo, esto me supera, esto me está pasando a mí. Ahí es donde entra la indagación. No antes, no en abstracto, en el momento vivo. Y entonces haces algo muy sencillo, pero profundamente radical. No sigues el pensamiento, no lo justificas, no lo combates. Te preguntas, muy suavemente, ¿a quién le aparece esto? Y te quedas ahí. No buscas una respuesta. No dices a mí, porque eso sería volver al pensamiento. Simplemente miras. Al principio es incómodo,
porque no hay nada claro a lo que agarrarse. La mente quiere definir, quiere concluir, pero la indagación no es concluir, es volver la atención hacia la sensación de ser alguien. Ramana Maharshi insistía en esto con mucha precisión. No sigas los pensamientos, remóntalos hasta su origen. Y cuando intentas encontrar ese origen, algo sorprendente ocurre. No encuentras una persona sólida, no encuentras un yo localizado, encuentras silencio, presencia, algo que está ahí, pero que no puede ser definido. Ese es el punto clave. La autoindagación no busca una experiencia especial, busca deshacer una suposición, la suposición de que hay alguien separado en el centro de la experiencia. Nisargadatta Maharaj lo decía con brutal honestidad. Permanece con la sensación de yo soy, sin añadir nada más. No yo soy esto, no yo soy aquello, solo yo soy. Y observa, no hay que forzar, no hay que concentrarse con tensión, no hay que lograr nada. Cada vez que el yo aparece, lo miras, y al mirarlo, pierde consistencia, no porque lo destruyas, sino porque no era real como parecía. Por eso esta práctica rompe el juego, porque el juego necesita que el yo no sea cuestionado, y aquí lo estás cuestionando, no con argumentos, sino con atención directa. La autoindagación es simple, pero no es cómoda para el ego, porque no le da nada, no le ofrece una identidad nueva, no le promete un futuro mejor, solo le pide que se muestre, y cuando intenta hacerlo, no puede. Ahí no aparece una respuesta, aparece algo más honesto, la ausencia del personaje que creías ser, y desde ahí, sin esfuerzo, sin lucha, el juego empieza a perder fuerza, no porque hayas salido de él, sino porque has dejado de sostenerlo desde el yo. Cuando empiezas a indagar de verdad, hay algo que se vuelve cada vez más evidente, aunque al principio no sepas cómo nombrarlo. El ego no es alguien, es un personaje, un rol que se activa, una voz que comenta, una sensación de ser el centro de todo lo que ocurre, y mientras no lo mires, funciona a la perfección. El Advaita Vedanta fue muy claro en esto desde el inicio. El ego no es una entidad real, es una identificación. Ramana Maharshi lo decía sin rodeos, el ego surge cuando te identificas con el cuerpo y la mente, y desaparece cuando investigas su origen. Eso es todo, no hay que destruirlo, no hay que vencerlo, no hay que purificarlo, solo verlo. Aquí la comparación con la hipótesis de la simulación aparece de forma natural. En cualquier juego hay un avatar, un personaje con habilidades, historia, límites. Ese personaje es necesario para jugar, pero no es real en sí mismo. Lo real es el sistema que permite que aparezca y el jugador que lo experimenta. El ego funciona igual, es la interfaz desde la que la experiencia se organiza. Sin él, no habría vida práctica, no habría decisiones, no habría interacción. El problema no es el personaje, el problema es creer que eres solo eso. La autoindagación apunta directamente ahí. Cada vez que surge el pensamiento, yo hice, yo sufrí, yo tengo miedo, la indagación no discute el contenido. Solo pregunta, ¿quién es ese yo? Y al mirar, no aparece una persona sólida. Aparece una imagen mental, una sensación pasajera, un hábito, nada más. Eso es profundamente desestabilizador para el ego, porque el ego vive de no ser cuestionado. Mientras nadie lo mire, puede actuar como si fuera el dueño del juego, pero en cuanto lo miras, pierde autoridad, no desaparece del todo, sigue apareciendo, sigue cumpliendo su función, pero ya no gobierna desde el centro. Aquí ocurre algo muy importante, el mundo no se rompe, la vida no se detiene, las responsabilidades siguen ahí. La diferencia es interna. Ya no vives defendiendo un personaje, ya no te tomas cada escena como una amenaza a tu identidad. El juego continúa, pero el centro ficticio se debilita. Por eso la pregunta, ¿quién soy yo?, rompe el juego. No porque lo destruya, sino porque revela que el personaje nunca fue el jugador. Y cuando eso empieza a verse, aunque sea por instantes, el sufrimiento pierde su base más profunda. No porque todo se vuelva fácil, sino porque ya no hay un yo sólido que tenga que cargar con todo. Ahí la vida sigue, pero se vive desde otro lugar, más amplio, más ligero, más honesto, y el juego, aunque siga siendo convincente, ya no tiene el mismo poder sobre ti.
Hay una razón muy simple por la que esta pregunta incomoda tanto. La mente no puede responderla sin desaparecer del centro. La mente funciona comparando, definiendo, recordando. Necesita objetos, necesita conceptos, necesita algo a lo que señalar y decir, esto soy yo. Pero cuando preguntas, ¿quién soy yo? De verdad, no como ejercicio intelectual, sino como indagación viva, la mente se queda sin movimiento posible. Si responde con una idea, tú la ves. Si responde con una imagen, tú la observas. Si responde con una sensación, tú la percibes. Todo lo que ofrece queda expuesto como objeto. Y entonces ocurre algo muy incómodo para ella. La mente se da cuenta de que no puede señalar al sujeto. No puede encontrarte. Esto no es un fallo del proceso, es el proceso funcionando correctamente. Por eso la mente intenta escapar, se distrae, se cansa, se pone nerviosa, dice que esto no sirve, que es demasiado abstracto, que hay que volver a hacer algo útil. Ese movimiento de huida es la prueba de que la indagación está tocando el núcleo, porque el juego mental necesita continuidad, necesita una historia que siga, necesita un yo que avance en el tiempo. Y esta pregunta corta esa continuidad. Desde la hipótesis de la simulación, esto sería como un bug extraño. El avatar empieza a preguntar por el origen del punto de vista. El sistema no se rompe, pero el centro desde el que todo parecía girar empieza a perder estabilidad. No hay colapso espectacular, hay silencio. Un silencio incómodo al principio, porque no estás acostumbrado a no saber quién eres. Pero también un silencio honesto. Aquí muchos abandonan, no porque no funcione, sino porque funciona demasiado bien, porque no te da una identidad nueva, te quita la antigua, y eso asusta. La mente prefiere 1000 respuestas falsas a una ausencia de respuesta real. Pero si te quedas ahí, si no huyes, si no intentas rellenar el vacío, algo empieza a revelarse sin palabras. No aparece una verdad grandiosa, no aparece una sensación mística, aparece una evidencia muy simple. Estás aquí, consciente, antes de cualquier definición. Y esa evidencia no depende de la mente, no depende del pensamiento, no depende del personaje. Por eso la pregunta, ¿quién soy yo?, no es filosófica, es disruptiva. No te lleva a un lugar nuevo, te deja sin el lugar imaginario desde el que creías vivir. Y cuando ese lugar cae, aunque sea por momentos, el juego sigue, pero ya no tiene un centro tan sólido. No porque lo hayas roto, sino porque has visto que el centro era una suposición nunca examinada. Ahí no hay euforia, hay sobriedad, presencia, algo muy simple, que siempre estuvo ahí y que no necesita ser pensado. Y desde ahí, la vida continúa, pero tú ya no juegas exactamente igual. Aquí ocurre algo que nadie suele advertir al principio. La autoindagación no te da claridad mental, no te da certezas nuevas, no te da una identidad mejor, te deja en silencio. Y ese silencio desconcierta porque has pasado toda la vida apoyándote en pensamientos para existir. Cuando preguntas, ¿quién soy yo?, y no huyes hacia una respuesta, la mente se queda suspendida, no sabe qué hacer, no puede avanzar, no puede retroceder, no puede concluir. Y durante unos instantes, a veces segundos, a veces menos, todo se queda quieto. No es un trance, no es un estado especial, es la ausencia momentánea del personaje. Ramana Maharshi decía que ese silencio no es algo que tengas que crear, sino lo que queda cuando no sigues al pensamiento yo. La autoindagación no produce silencio, revela el silencio que siempre estuvo ahí. Por eso muchos se frustran, porque esperan que pase algo, que aparezca una luz, una emoción elevada, una comprensión final. Y lo que aparece es nada, nada que puedas señalar, nada que puedas contar, nada que puedas usar para definirte. Pero ese nada no es vacío muerto, es presencia sin forma. Aquí la mente suele decir, esto no sirve, no estoy avanzando, no está pasando nada, y justo ahí está pasando lo esencial. Porque el juego vive de movimiento, de progreso, de acumulación. La autoindagación corta ese impulso. Desde la hipótesis de la simulación, es como si el sistema siguiera funcionando, pero el jugador dejara de pulsar botones por un momento. El avatar se queda quieto, no porque esté bloqueado,
sino porque ya no hay prisa. Y en esa quietud, algo se hace evidente sin palabras. Sigues estando aquí aunque no haya pensamiento. Sigues siendo aunque no haya historia. Sigues presente aunque no sepas quién eres. Eso es profundamente liberador, aunque al principio no lo parezca, porque te das cuenta de algo muy simple. No necesitas sostenerte con ideas. No necesitas recordarte quién eres para ser. La autoindagación no te lleva a una respuesta final. Te devuelve, una y otra vez, a ese silencio básico donde no hay nadie que tenga que demostrar nada. Y cuando ese silencio empieza a ser familiar, aunque sea de forma intermitente, el juego cambia de ritmo. No se detiene, no se rompe, pero pierde urgencia. Pierde la sensación de que algo falta. Pierde la presión constante de tener que ser alguien. Ahí la vida sigue ocurriendo, pero tú ya no estás empujándola desde el yo. Estás presente, sin respuesta, sin conclusión. Y eso, aunque parezca poco, es exactamente lo que el juego no puede sostener por mucho tiempo, porque el juego necesita un alguien activo. Y aquí, por primera vez, no hay nadie haciendo nada, solo esto, siendo. Aquí la comparación con la hipótesis de la simulación deja de ser una idea curiosa y se vuelve un espejo muy preciso. En un juego inmersivo, todo funciona mientras el avatar cree que es el centro, sus miedos, sus objetivos, su historia. El sistema no necesita engañarlo activamente, solo necesita que no mire detrás. La autoindagación hace exactamente eso. Mira detrás del avatar, no para encontrar un jugador con nombre, no para descubrir un control oculto, sino para notar algo mucho más simple. El punto de vista no pertenece al personaje. Cuando preguntas, ¿quién soy yo?, y sigues la pregunta hasta el final, no encuentras un yo mejor. Encuentras que no hay nadie localizado ahí, y eso es devastador para el juego, porque el juego necesita un centro fijo, un alguien que se apropie de cada escena, un yo que diga, esto me pasa a mí. Sin ese centro el sistema sigue funcionando, pero pierde su agarre emocional. Desde la simulación, es como si el avatar siguiera corriendo, pero la cámara ya no estuviera pegada a su cabeza. Hay distancia, espacio, perspectiva. Alan Watts lo decía con una claridad que conecta perfectamente con esto. La vida es un juego de esconderse de uno mismo, y despertar es darse cuenta de que no había nadie escondido. La autoindagación no rompe el mundo, rompe la confusión. No te saca del juego, te saca de la identificación ciega. Sigues viendo, sigues sintiendo, sigues participando, pero ya no te confundes con cada movimiento del personaje. Y aquí aparece algo muy humano. El miedo baja, la urgencia se afloja, la necesidad de controlar pierde fuerza. No porque hayas entendido una teoría, sino porque has visto directamente que el centro desde el que vivías era una suposición nunca comprobada. El juego no puede sostenerse cuando el jugador deja de creerse el avatar. No explota, no colapsa, simplemente pierde su poder absoluto, y la autoindagación es ese gesto sencillo, repetido una y otra vez, que vuelve a señalar, ¿quién está viviendo esto ahora? No para responder, para mirar. Y cada vez que miras, el avatar se vuelve un poco más transparente. El mundo sigue siendo convincente, la experiencia sigue siendo intensa, pero algo en ti ya sabe, sin palabras, que no estás atrapado en el juego, porque nunca fuiste el personaje que necesitaba ser salvado. Eras, y sigues siendo aquello que permite que el juego aparezca. Hay un momento delicado en todo este proceso del que casi nadie habla con honestidad. Cuando el juego empieza a perder fuerza, aparece miedo. No miedo a algo concreto, no miedo a un peligro real, un miedo más profundo, el miedo a no saber quién eres. Mientras el personaje estaba claro, soy esto, soy aquello, esta es mi historia. Había sufrimiento, sí, pero también había suelo. Cuando la autoindagación empieza a disolver ese suelo, la mente entra en pánico, porque no sabe vivir sin identidad. Aquí es donde muchos se detienen. No porque la indagación no funcione, sino porque funciona demasiado bien. La mente empieza a decir, esto es peligroso, me estoy perdiendo, me voy a disolver, voy a dejar de existir. Y ese miedo es la señal más clara de que estás tocando el centro del juego. Ramana Maharshi lo decía con una serenidad absoluta. El miedo aparece cuando el ego siente que va a desaparecer, no porque algo malo vaya a pasar,
sino porque algo falso está siendo visto como falso. Este punto es crucial. No hay que vencer ese miedo, no hay que analizarlo, no hay que superarlo, hay que indagarlo. El miedo aparece. Bien, ¿a quién? Y cuando haces eso, ves algo muy revelador. El miedo necesita un yo para existir. Sin ese yo, no tiene dónde agarrarse. Desde la lógica de la simulación, es como cuando el avatar empieza a darse cuenta de que no es el centro real. El sistema reacciona, no atacando, sino generando confusión. Vuelve, define quién eres. No sigas por ahí. Pero si no huyes, si no te refugias en una nueva identidad espiritual, si no intentas calmarte con respuestas, el miedo se queda sin combustible. No desaparece de golpe, se disuelve, porque ves algo con absoluta claridad. No hay nadie real en peligro. Lo que está amenazado es una idea, una historia, un personaje que creyó ser dueño del juego, y cuando eso se ve, aunque el corazón lata fuerte, aunque la mente tiemble, aparece una confianza muy extraña. No confianza en ti, no confianza en el mundo, confianza en que lo que eres no puede perderse. Ese miedo no es un error, es un umbral, y cruzarlo no requiere valentía heroica, requiere honestidad. La honestidad de no volver atrás cuando el juego intenta recuperarte. La honestidad de seguir mirando cuando ya no hay respuestas. Porque justo ahí, donde el miedo ya no sabe a quién pertenecer, el juego pierde su último anclaje, y tú no te vuelves alguien nuevo. Te quedas como lo que siempre estuvo ahí, antes de que el juego empezara. Al final no hay una respuesta que llevarte contigo. No hay una frase final que cierre el proceso. No hay una definición correcta de quién eres. Y eso es exactamente el punto. Cuando la pregunta, ¿quién soy yo?, se sostiene hasta el final, sin huir, sin responder, sin buscar refugio en ideas, no aparece una verdad nueva. Desaparece la necesidad de una respuesta. Ramana Maharshi lo expresó de la forma más simple posible. Cuando el yo desaparece, lo que queda es lo real, no algo que puedas señalar, no algo que puedas describir, sino aquello que ya estaba aquí antes de la pregunta. La autoindagación no te lleva a encontrarte, te lleva a ver que nunca estuviste perdido. El juego no se rompe con explosiones, se rompe en silencio, cuando no hay alguien defendiendo una identidad, cuando no hay un centro reclamando control, cuando no hay un yo apropiándose de la experiencia. La vida sigue ocurriendo, el mundo sigue apareciendo, la mente sigue funcionando cuando es necesaria, pero ya no hay un personaje sólido en el centro de todo. Desde la hipótesis de la simulación, esto sería el momento en que el jugador no necesita apagar el juego porque ya no se confunde con el avatar. El avatar sigue ahí, la partida continúa, pero algo esencial ha cambiado para siempre. No vives desde el miedo a desaparecer, no vives desde la urgencia de llegar, no vives desde la necesidad de saber quién eres. Vives desde lo que queda cuando no hay historia, y eso no es un estado especial, no es iluminación permanente, no es algo que tengas que sostener, es lo más simple y lo más íntimo, estar aquí, consciente, sin alguien en el centro. La pregunta, ¿quién soy yo?, no te dio una respuesta, te quitó una suposición, y al quitarla, el juego perdió su poder absoluto, no porque lo hayas vencido, sino porque dejaste de creer que eras el personaje que tenía que ganar. Eso es todo. Y curiosamente, cuando no hay respuesta, cuando no hay búsqueda, cuando no hay centro, lo que queda no necesita ser explicado, porque siempre estuvo aquí, esperando a que dejaras de buscarlo.